Buenos días, mis queridos hermanos. Qué gusto verlos nuevamente en la casa del Señor un nuevo día más. Quería agradecer a cada uno de ustedes por sus oraciones. Muchas gracias por estar orando por mi vida. Estaba un poquito enfermo. El doctor me dijo que tenía una inflamación en la costilla, en la parte izquierda. Tenía un poquito de dolor y dificultad de respirar. Pero gracias a Dios ya un poquito mejor. Gracias por sus oraciones también, hermanos, por estar pendiente también. Gracias también porque en ustedes puedo ver una segunda familia, mis queridos hermanos. Estoy muy agradecido con Dios por sus vidas. Y quería, antes de iniciar este servicio maravilloso, quería leerles un versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 12. Pero Romanos capítulo 12, la palabra del Señor nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor Padre, muchas gracias por un nuevo día, Señor, que nos permite disfrutar de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Gracias porque podemos levantarnos y disfrutar de tu creación, Señor. Disfrutar, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor, que día a día nos vivifica, nos renueva, Señor, y nos hace mejores personas. Quiero pedirte por mis hermanos que están aquí presentes, Señor, que sigas bendiciendo sus vidas. También quiero pedirte una bendición también a todos los hermanos que nos están viendo a través de internet, Señor, utilizando sus vidas donde quiera que se encuentren. Padre, y gracias porque podemos tener un lugar para poder alabarte, poder estudiar tu palabra, poder crecer y poder salir desafiados, Señor. Te pido tu bendición esta mañana en el culto, Señor. Quita también cualquier pensamiento que, Señor, sea como una pared que esté obstruyéndolo, acercarnos a ti, Señor. Y quiero pedirte que podamos estar con una mente fresca, Señor, y libres de eso, Señor. Te pido tu bendición esta mañana en tu santo nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, Señor, en este nuevo día que Él nos dio, una gran bendición, ¿verdad? Que el Señor nos permite vivir, disfrutar de todo lo que Él ha hecho y hace en nuestras vidas. Les voy a invitar que si pueden ponerse de pie. Pues estamos aquí para cantar esta alabanza, glorificar a nuestro Señor, y los que nos están viendo en este momento en sus casas, donde quiera que estén, que Dios les bendiga también grandemente. Y vamos a cantar esta alabanza que habla del poder que hay en el nombre del Señor Jesucristo y la victoria que hay en Él, que Él nos ha dado. Y como sigue diciendo, su grande amor demostró dando su vida por mí y por ustedes, por todos. Gloria sea su nombre. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte que destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz, mi victoria es. El enemigo
Hay poder en la cruz, su victoria, mi victoria es. Al enemigo venció, la muerte él destruyó, la misma muerte no le pudo vencer. Su grande amor demostró dando su vida por mí, ahora puedo alabarte Jesús. Su grande amor demostró dando su vida por mí, ahora puedo alabarte Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Hay victoria en su nombre, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Buenos días, mis hermanos, qué gozo me da. Aquí pueden tomar su asiento. Gracias a todos aquí por acompañarnos en este día y en nuestro servicio, y particularmente quiero dar la bienvenida a todos que están viendo ahorita por Facebook Live. Gracias por escoger Iglesia Bautista Nuevo Espíritu como su lugar para alabar al Señor. Y doy gracias también por mi hermano Nicolás, que ha sido una gran bendición para nuestra iglesia, ¿no? Qué bendición, porque cuando iniciamos el servicio en español, yo sé que mi hermano Fernando y yo platicamos de la visión que teníamos, y vemos que el Señor lo está bendiciendo poquito a poquito. Está trayendo la gente que necesitamos, y esta comunidad se está formando. Y sabemos que es sola por la gracia del Señor que nos trajo a Nicolás, y con el don de música, y más importante con el don de alabar. Es que damos gracias, hermano. Yo sé que mi hermano Fernando siente igual. También quiero recordarles a la audiencia que tenemos una nueva página electrónica de nuestra iglesia. Los invitamos a ir a visitarlo y a conocer un poquito más de nuestra iglesia. Y si ustedes están buscando una nueva iglesia y están buscando un lugar para alabar, los invitamos a venir a atender. Ahorita por el momento estamos teniendo servicios en inglés y en español. 10 de la mañana en español, 11 de la mañana en inglés. Y los invitamos que vengan. Y hablando de eso, vemos una familia entrando, una familia que no voy a decir son visitantes porque son como familia. Les doy la bienvenida a venir aquí, la familia Pérez. Gracias por aquí atender con nosotros. También los recordamos que tenemos un canal de YouTube que se llama New Spirit Ministries. Los invitamos que vayan ahí a ver los videos que ponemos cada semana. Ponemos videos de devocionales o de información para nuestra comunidad. Los invitamos que vayan ahí a ver y suscribir. Siempre batallo con esa palabra. Y también los quiero recordar que pues ahora que abrimos las puertas y resumimos servicios otra vez, antes hacíamos los servicios por medio de Zoom en las computadoras, los estudios bíblicos por los miércoles. Pero ahora estamos en los miércoles aquí también con las puertas abiertas. Entonces ya no vamos a hacer la aplicación de Zoom, pero sí vamos a tener los servicios en Facebook Live. Entonces si quieren a conectar con nosotros, y si no pueden atender físicamente, aquí los miércoles a las 7 de la tarde tenemos una breve alabanza, entonces un estudio. Y en Facebook Live ustedes tienen la oportunidad de preguntar preguntas, hacer comentarios. Vamos a tener a alguien monitoreando Facebook Live para dar la oportunidad a ustedes que tienen preguntas o quieren hacer comentarios durante nuestros servicios de Biblia. Entonces, durante ese servicio y los estudios los invitamos a atender. Y también quiero tomar un poquito de tiempo para reconocer que estamos reconociendo en este fin de semana el día Memorial Day aquí en Estados Unidos, donde recordamos de esos que han sacrificado todo por causa de libertad en nuestro país, y queremos reconocer esos que han servido en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que, y si no estoy equivocado, tenemos 2 personas aquí que han servido en nuestras Fuerzas Armadas.
nuestro diácono Val Ortiz, que ha servido en el Air Force. Le damos gracias a él, y también a nuestro hermano Nat Carnes, que también sirvió en el Navy. Y entonces queremos reconocer a ellos y darles las gracias, y a todos en este día especial. So, gracias por su servicio. Y quiero estar seguro que no pasé de alguien. Yo creo que son esas personas que reconocemos, pero de verdad todos, y en la audiencia también, gracias por su servicio. También quiero recordarles que nosotros aquí seguimos en oración por nuestra comunidad, y ofrecemos a ustedes, y si tienen una necesidad, tienen una petición, algo que quieren compartir con nuestra iglesia, por favor, que se comuniquen con nosotros por correo electrónico, por nuestro número de teléfono, por el website, lo que sea. Pero por favor, y si tienen una necesidad, hay algo, una petición, algo que quieren compartir, una decisión, por favor, que se comuniquen con nosotros, porque aquí queremos ser interactivos con ustedes. No queremos hacer una iglesia desconectada con usted. Entonces, los invitamos que si tienen una necesidad, una petición, por favor, comunicarse con nosotros. Y también quiero darle gracias a nuestro hermano Lee Kaufman. Este pasado viernes trajo un evento especial de alabanza con música de gospel rap, y fue una noche tremenda, y quiero darle las gracias a él. Y también quiero levantar a mi hermano Kaufman, que en esta mañana está en Luisiana, está con su familia. Su abuelito falleció esta mañana, y quiero hacerlo saber que estamos en oración por Lee Kaufman, su familia y todos, por perder su abuelito. Y en este tiempo sabemos que el Señor está con ellos, y pedimos que en todo que use a Lee a seguir ayudando y sirviendo a su familia. Con eso dicho, también seguimos en oración por las ofrendas que aquí en Iglesia Bautista Nuevo Espíritu no pasamos la copa en plato. Aquí esperamos y tenemos la confianza en el Señor que esos quedarán, que se hará en una forma personal entre la persona y el Señor. Entonces aquí dejamos el plato aquí enfrente, y sabemos que en todo lo que se ofrece, el Señor lo va a traer abundancia. Entonces en eso vamos a orar por eso, y resumimos nuestro servicio. Padre, Señor, gracias por este día, y por todo lo que estás haciendo en la vida de esta iglesia. Señor, gracias por esos que están aquí presentes, y si están aquí en persona o están viendo por computadora. Señor, pido que en todo lo que está pasando, Señor, que tu Espíritu esté presente, y que la palabra, la música, la alabanza, todo, Señor, será para tu honra y tu gloria, Señor. Gracias por este día especial, y gracias por traer a todos aquí bajo aquí este nombre y bajo esta iglesia, Señor, para alabarte, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, y pedimos, Señor, que las ofrendas y todo lo que se dará, Señor, que se pueda multiplicar, Señor, por causa de tu reino, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo precioso, damos gracias y reconocemos todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ponerse de pie y nos acompañen a cantar esta alabanza al Señor nuestro Dios, diciendo de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, dando su vida por nosotros. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó,
y no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Amor, que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Le seguiré. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por su amor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús, Señor, para morir por nosotros y resucitar al tercer día. Y ahora, Señor, tú estás, Padre, aquí con nosotros.
Y gracias por tu Santo Espíritu que nos guíe y nos enseña cómo vivir en tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor. La honra, la gloria sea para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, nuevamente buenos días, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Es un gozo, es un placer compartir la palabra del Señor. Un nuevo domingo que el Señor nos permite disfrutar en su presencia y en su gracia. Mis queridos hermanos, antes de iniciar vamos a pedir dirección a nuestro Padre Celestial. Padre Santísimo, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por cuidarnos, Señor, por proveernos, Señor, y muchas gracias, Señor, por exponer nuestra condición, Señor, cada vez que leemos tu palabra, Señor. Quiero pedirte esta mañana, Señor, que uses mi vida, Señor, y toques los corazones de la vida de mis hermanos, Señor. Tú conoces, Señor, las luchas, las dificultades, Señor, las adversidades que están pasando. Solo tú sabes, Señor, qué es lo que ellos batallan, Señor. Tú conoces las batallas diarias, Señor, que atraviesan en sus vidas, en sus mentes cada día, Señor. Te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, les ayudes a comprender tu palabra, Señor, y de igual manera me ayudes a llevar tu palabra, Señor. Muchas gracias por tu santo sacrificio, Señor. Muchas gracias porque a través de eso, Señor, podemos tener vida eterna, Padre. Te pido tu bendición esta mañana en tu santísimo nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, es un gozo nuevamente, como les mencioné, llevar la palabra del Señor. Y mis hermanos, el tema que vamos a estar analizando esta mañana, le he puesto de la siguiente manera: la desobediencia que causa pérdida en el individuo que lo practica. Lo puse de esta manera porque vamos a estudiar algo que nos va a impactar y nos va a poner a pensar muchas veces cómo estamos nosotros viviendo, cómo estamos actuando, cómo está siendo nuestra vida. Y antes de comenzar con el estudio, mis hermanos, quiero contarles algo. En el 16 de abril de 1947, en Texas City, ocurrió una violenta explosión, ocurrió una catástrofe. Fue considerada como una de las catástrofes más fuertes después de la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió una explosión atómica. Había ocurrido algo: 3 barcos que contenían explosivos volaron por los aires y la población de Texas City fue inundada de flamantes desechos que destruyeron instantáneamente fábricas que estaban a su alrededor. Tristemente había una fábrica que contenía productos químicos y esto hizo que la explosión sea más grande. Esta fábrica estaba evaluada en $19 millones y produjo una catástrofe. De eso hubo 551 muertos y 3,000 heridos graves a causa de esta explosión. Y hubo consecuencias tristes, penosas, hubo consecuencias, hubo pérdidas físicas, hubo pérdidas económicas, y todo ocurrió por la desobediencia de un marinero. Él estaba en aquel barco y estaba en un lugar donde no podía fumar. El capitán había puesto como regla a todos los que estaban ahí que no podían fumar, y él, por su vicio, por desobedecer, fumó y tiró la colilla de cigarrillo en un lugar donde no podía que fumar, y tristemente eso ocasionó una destrucción que se le recordará en 1947 en Texas City como una explosión muy fuerte, muy catastrófica. Y algo que podemos ver aquí, que por una decisión, por una desobediencia, ocurrió algo increíble, algo tremendo. Muchas personas murieron, mucho sufrimiento, muchas pérdidas económicamente. Y hermanos, vamos a analizar a través de la palabra que
Muchas veces cuando nosotros desobedecemos, también ocurre lo mismo en nuestras vidas. También ocurre cosas que nunca nos imaginamos experimentarlo y lo experimentamos a causa de nuestra desobediencia. Hermanos, acompáñenme en esta mañana en el libro de Levítico, capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3, vamos a estar analizando, mis hermanos, y con el título nomás ya nos damos cuenta de lo que va a suceder, la muerte de Nabal y Abiú. Vemos aquí, vamos a analizar un acontecimiento que ellos hicieron, ofrecieron a Dios un fuego extraño, un fuego corrupto, que ese fuego ocasionó un castigo en sus vidas. Mis hermanos, acompáñenme, vamos a leer Levítico capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego y incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés le dijo a Aarón: de esto hablaba el Señor cuando dijo: entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Vemos un acontecimiento de dos hermanos, de Nabal y Abiú, que quisieron hacer algo bueno, quisieron ofrecer un incienso al Señor, pero fue tomado como fuego extraño. Y para entender un poquito quién era su papá de Nabal y Abiú, era Aarón. Aarón era el sacerdote y era descendiente de Leví, era hermano de Moisés, y por ser descendiente de Leví, ellos eran considerados como de la línea sacerdotal, ellos podían hacer esos sacrificios, era el ministerio que Dios permitió que ellos realizaran. Si regresamos, mis hermanos, acompáñenme en el capítulo 8 de Levítico, capítulo 8, del 1 al 4, vemos la ordenación que Dios hace en la vida de ellos y vemos el rol que ellos desempeñaban en esta circunstancia. Levítico capítulo 8 nos dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, y junto con sus vestiduras el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés le dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Vemos aquí, mis hermanos, lo que Dios dispone que ellos hagan, el ministerio que ellos debían hacer, Aarón y sus hijos. Por ende, vemos a través de este capítulo, vemos cómo ellos son ordenados como sacerdotes, ordenados a realizar ese ministerio. Pero sin embargo, al leer el capítulo 10, vemos que ellos ofrecen un fuego extraño. Y vemos que ocurre algo que nos pone a pensar a nosotros. Y les quiero leer unas preguntas, mis hermanos. ¿Los tomaron Nadab y Abiú de algún otro lugar? ¿Eso que ellos ofrecieron al Señor lo tomarían de otro lugar que no debían agarrarlo? ¿O ofrecieron incienso en un momento inapropiado del día? ¿Hicieron algo que solo el padre Aarón estaba autorizado a hacer? ¿O fue orgullo, ambición, celos o impaciencia que lo motivó a hacer eso, el sacrificio? Si nos ponemos a pensar, era algo que Dios les dio la autoridad para hacer, pero hacer de acuerdo que cuando el Señor quisiera que hagan. Y vemos que ellos desobedecieron, y por su desobediencia fue un castigo inmediato, un castigo terrible. El capítulo 9, mis hermanos, si leemos un poquito de Levítico capítulo 9, nos muestra cómo ellos debían hacer su sacrificio, cómo debían ellos ofrecer el sacrificio a Dios, qué debían hacer, cuáles eran los pasos a seguir para ofrecer ese sacrificio. Si me acompañan, hermanos, del Levítico capítulo 9, versículo 1. Al 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. A Aarón le dijo:
toma un becerro para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y preséntalos al Señor. Diles después a los israelitas, traigan un macho cabrío para el sacrificio expiatorio, y un becerro y un cordero para el holocausto, ambos de 1 año y sin defecto. Traigan también un toro y un carnero para ofrecerlos al Señor como sacrificio de comunión, y traigan una ofrenda de cereal amasada con aceite. El Señor se manifestará hoy ante ustedes. Ellos, cuando fueron rescatados de la esclavitud, cuando vivían en Egipto, vemos que Moisés utilizó su vida para rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos estuvieron vagando en el desierto mucho tiempo. Y Dios estableció que ellos tenían que tener un lugar de adoración para que ellos adoren a Dios. Y vemos que ellos hicieron un tabernáculo donde ellos podían hacer sacrificios por los pecados. Y ese tabernáculo estaba considerado el lugar santísimo, el lugar santo. Era un lugar que solo los sacerdotes, personas especiales podían estar ahí, personas que tenían una comunión íntima con Dios, unas personas que tenían que seguir ciertos parámetros. Era de tal punto que ellos utilizaban una vestimenta con un cascabel amarrados a su pie, y cuando ellos caminaban ahí, si dejaban de caminar era que falleció, y no podían alguien entrar ahí, sino que tenían que sacarlo a través de una cuerda. Entonces ellos seguían estos parámetros como el Señor lo había establecido. Tenían mucho cuidado de hacer esa situación, tenían mucho cuidado de hacer esto, y el Señor nos deja una enseñanza, una ilustración de la consecuencia de pecar. Cuando uno peca, trae consecuencias. Alguien tiene que pagar ese pecado, y nos da esa enseñanza que un animal inocente tiene que pagar el pecado, porque el pueblo de Israel pecó. Alguien tenía que sufrir, alguien que tenía que ser degollado para que pagara ese pecado, y nos deja esa enseñanza que cuando nosotros pecamos, alguien tiene que pagar eso. Y nos da la enseñanza de que ellos tenían que seguir ese parámetro para que el sacrificio de Dios sea aceptado. Si me acompañan en el capítulo 9, versículo 7, dice: después Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu sacrificio expiatorio y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo, presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló al becerro como sacrificio expiatorio por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y el mojo del dedo en la sangre y lo untó en los cuernos del altar. Derramó luego la sangre al pie del altar. Luego quemó el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Y seguimos leyendo el capítulo 9 y nos da las instrucciones de lo que ellos debían hacer para que el pecado sea cubierto, para que el pecado sea perdonado. Y si me acompañan, hermanos, en el capítulo 9, versículo 23, Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Los sacerdotes eran encargados de realizar estos sacrificios. Tenían que hacer tal y como Dios estableció. Obviamente ellos obedecieron a lo que Dios manifestó a través de Moisés, realizaron el sacrificio, y vemos aquí al terminar el capítulo 9 que Dios aceptó ese sacrificio, y ellos se humillaron ante Dios y agradecieron a Dios por perdonar Dios sus pecados. Vemos aquí un acto sublime, un acto de agradecimiento por lo que ellos han hecho. Y es interesante que en el capítulo 9 nos muestra cómo ellos tenían que hacer eso y qué hicieron ellos. Pero en el capítulo 10 nos muestra una tragedia de lo que no debían hacer. Tristemente, Nadab y Abirú, hijos de Aarón, se adelantaron, hicieron un sacrificio que Dios no les mandó a que hicieran. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros no lo hacemos. Pero muchas veces Dios no nos manda a hacer ciertas cosas y nosotros lo hacemos. Y tristemente vemos las consecuencias en nuestras vidas. Y esto podemos experimentar en la vida de ellos. Ellos eran siervos de Dios. Tenían que servir al Señor y tenían que seguir los parámetros por el cual Dios les había
dicho, pero tristemente ellos no fueron obedientes. Y aquí vemos una consecuencia al no ser obediente. La consecuencia es tristemente un castigo fuerte. El fuego les consumió y perdieron sus vidas. El versículo 2. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante él. Triste, mis hermanos, lo que ocurrió. Vemos aquí, hermanos, lo que ocurrió ante ellos. En la palabra del Señor no vemos registrado un acto previo de la naturaleza pecada de Nabud y Abiú. No vemos algo que incitara a hacer eso, pero sí vemos que fueron desobedientes. Si me acompañan, hermanos, en Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 8. Nos muestra qué debían hacer ellos. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemar incienso aromático sobre el altar, y también al caer la tarde, cuando las encienda, las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. No ofrezca sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto, ni ofrenda de grano, ni derrame sobre él liberación alguna. Ellos ya tenían consciente qué debían hacer y qué no debían hacer. Vemos aquí una instrucción que el Señor les da, diciéndole que debe hacer esto en tal tiempo. Y vemos que Nabud y Abiú asumieron un papel exclusivamente reservado para el sumo sacerdote. Hicieron un papel que no era de ellos, era reservado para otra persona, y se adelantaron a hacer ese sacrificio, asumiendo que estaban haciendo lo correcto. Pero como les digo, muchas veces nosotros asumimos que estamos haciendo cosas correctamente, pero no son cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y por ende viene el juicio y la represión de Dios en nuestras vidas. O también Dios nos dice, haz esto, y no lo hacemos. Somos desobedientes y también viene el juicio de Dios en nuestras vidas. Hermanos, acompáñenme, seguimos con la lectura en Levítico capítulo 10, versículo 3. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Aarón, como siervo, como un instrumento santo de Dios, no se quejó por lo que Dios hizo a través de la vida de sus hijos, porque él era consciente de que Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios que podemos jugar con él. Ante la presencia de Dios nosotros debemos tener mucha reverencia, tenemos que tener mucho temor. ¿Y cuál es el temor de Dios? El temor es odiar lo que el Señor desprecia, odiar lo que el Señor odia. Es decir, en este caso sería el pecado, aborrecer lo que el Señor aborrece. ¿Qué es lo que el Señor aborrece? Nuestras actitudes negativas, por las cuales nosotros deleitamos nuestro cuerpo. Eso es el pecado. Y hermanos, el Señor se complace no en lo que nosotros hagamos. Y si nosotros vemos a muchas personas a nuestro alrededor, en el mundo secular, vemos que hay personas que se esfuerzan por tratar de agradar a Dios. Piensan que haciendo buenas obras, piensan que haciendo sacrificios, piensan que haciendo cosas que están bien delante de los ojos de los hombres están agradando a Dios. Pero tristemente no están agradando a Dios, porque están haciendo lo que ellos piensan que es correcto, pero no están haciendo lo que Dios piensa que es correcto. Y cuando nosotros entendemos esto, mis hermanos, si me acompañan en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vamos a entender lo que el Señor le agrada. El Señor le agrada algo principalmente, que vamos a leer en esta mañana, mis hermanos. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, nosotros podemos hacer infinidad de cosas para el Señor, pero podemos tener una vida alejada de Dios. Podemos tener un corazón desobediente. Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros lo seguimos haciendo.
Y podemos venir a la iglesia como que no ha pasado nada, pero interiormente sabemos que somos desobedientes. Y por eso, mis hermanos, el título de este mensaje, la desobediencia que causa pérdida en el individuo que la practica, mis hermanos. Muchas veces, mis hermanos, nosotros perdemos bendiciones por ser desobedientes. Perdemos regalos, premios por ser desobedientes, hermanos. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nosotros seamos personas que le vaya bien, pero muchas veces nosotros no tenemos eso porque no hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Muchas veces somos hipócritas, aparentamos que estamos bien, pero interiormente estamos mal. Y eso el Señor aborrece, eso el Señor desprecia. Y por ende tenemos que tener una conciencia de la seriedad del pecado, una conciencia de lo que a Dios le agrada y a Dios no le agrada. Y podemos entender esto en el versículo 3 del capítulo 10. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí manifestaré mi santidad y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Mis hermanos, Dios es un Dios santo. ¿Qué significa santo? Apartado de la inmundicia. Y aquí nos da una enseñanza tremenda, que cuando nosotros nos adelantamos a hacer algo que el Señor no nos ha mandado a hacer, la mano del Señor va a caer y va a caer fuerte. Y en este caso cayó con la muerte de estos dos hermanos, hijos de Aarón. Hermanos, para culminar, mis queridos hermanos, al iniciar el servicio, les compartí un versículo que está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Me acuerdo que hace unos meses atrás estaba en la casa de mi hermano Herbie, estaba también con un amigo, con Alex, estábamos platicando ese versículo. Y es interesante platicar porque uno empieza a analizar las palabras, empieza a ver cosas que uno muchas veces se le escapa porque uno lee a la carrera la palabra del Señor. Y empezamos a analizar como manera de ejercicio este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y al leer este pasaje, hermanos, Pablo manifiesta a la iglesia, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, dice que presenten su cuerpo como un sacrificio. Cuando uno presentaba, en la antigüedad, el pueblo de Israel presentaba un sacrificio a Dios, el animal estaba muerto. Lo mataban, lo degollaban, sacaban todas sus vísceras, todos sus intestinos, todo lo interior, lo degollaban. Sufría el animal. Era una ofrenda muerta. Pero aquí nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis su cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, que nosotros tenemos que presentarle a Dios un sacrificio vivo. Nuestra vida es un sacrificio vivo. La lucha ante el pecado es un sacrificio y eso es lo que nosotros debemos presentarlo a Dios. Es una batalla día con día constante en nuestras vidas. Y si seguimos leyendo que presentéis a Dios su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos nosotros a renovar nuestro espíritu? ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? ¿Cómo vamos a renovar nuestro ser? A través de la Escritura, a través de buscar más al Señor, a través de llenarnos del Señor. Y hay un ejemplo que si nosotros agarramos un vaso sucio y le tenemos el agua constantemente llenándole al vaso, ¿qué va a pasar? Ese vaso se va a limpiar, porque constantemente el agua está fluyendo y se va a purificar. De igual manera, si nosotros empezamos a clamar a Dios, a buscar a Dios, a llenarnos de la palabra del Señor, el Espíritu nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a ser la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso, hermanos, entendamos que cada que nosotros somos desobedientes, estamos perdiendo bendiciones, hermanos. Y si seguimos viviendo la vida como que no tuviera una responsabilidad o fuera un chiste, va a venir un juicio, va a venir una reprensión. Y no esperemos a que llegue el castigo, no esperemos a que venga el juicio y la reprensión para cambiar nuestras vidas. Mejor seamos obedientes y cambiemos ahora. Y si no podemos, dependamos en el Señor y digámosle, Señor, esto que yo estoy haciendo es una esclavitud para mí, ayúdame, yo no puedo solo, necesito de ti. Y si nosotros nos rendimos, nos humillamos a Dios, Dios nos va a ayudar, Dios va a escuchar nuestra oración y Dios nos va
auxiliar y nos va a socorrer en ese momento. Pero debemos confiar en Dios y no confiar en nosotros mismos. Debemos depender más en Dios. Debemos quitarnos esa coraza de orgullo, sino humillarnos a Dios y decir, esto es mucho para mí, necesito de ti. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es lo que les quería compartir y entendamos que el pecado es algo serio y trae consecuencias graves a nuestras vidas, mis hermanos, y por ende debemos ver cómo estamos viviendo, y si estamos viviendo en desobediencia, hoy es el día para pedir perdón a Dios y cambiar nuestras vidas. Hoy es el día para retomar nuestra comunión con Dios y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, por este ejemplo que nos da, Señor, un ejemplo triste, devastador, Señor, de dos personas que quisieron hacer algo para ti, pero tú no les habías mandado a hacer eso, Señor, y vino un castigo en sus vidas, Señor. Padre, perdónanos porque muchas veces somos desobedientes, Señor, hacemos lo que queremos hacer y no hacemos lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. O muchas veces hacemos lo que tú nunca nos has mandado a hacer, Señor. Y eso es algo terrible, Padre Santo. Ayúdanos a evaluar cómo están nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver qué estamos haciendo, en qué estamos fallando, Señor. Que tu Santo Espíritu en esta mañana nos manifieste lo que estamos fallando, Señor. Y ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Por esto, Señor, clamamos a ti, Señor, en esta mañana. Señor, que nos ayudes a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la mejor manera, Señor. Un sacrificio es algo que conlleva esfuerzo, sudor, dar una milla más, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no conformarnos, a estar, Señor, cómodos y no esforzarnos un poquito más, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Esa es la oración esta mañana que te pedimos en tu santísimo nombre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Mis hermanos, es un gusto verles. Tenemos invitados nuevos. También mi hermano, muchas gracias por venir, a cada uno de ustedes. Nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra del Señor, creciendo poquito a poquito. En los tiempos de dificultades, cuando más nosotros debemos acercarnos a Dios. Y en este tiempo es cuando más debemos estar escuchando la palabra del Señor. Debemos estar creciendo como hijos de Dios. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga y que tengan una bonita semana, mis hermanos.